Hola, buenos días. Bueno, en este vídeo vamos a tratar una materia que nos ha parecido muy interesante, que es efectivamente cómo aplicar la subida del salario mínimo interprofesional en adelante del SMI, ya que cada vez que se viene publicando cada año un nuevo Real Decreto, siempre nos asalta un poco la misma cuestión, la misma duda, y es, ¿debemos de aplicar esa subida salarial al concepto de salario base de esa categoría profesional de cada trabajador? ¿O por el contrario debemos tener en cuenta todos los conceptos salariales que conforman ese recibo salarial? Pues bien, antes de entrar en la cuestión de fondo, sí nos parece interesante en primer lugar porque desde el año 2018 en adelante el salario mínimo interprofesional del SMI ha estado subiendo de forma considerable hasta alcanzar, ya les digo, la cantidad de 14.000 euros brutos anuales. Y en segundo lugar porque incluso el Tribunal Supremo, en aplicación de doctrina, ha resuelto esta cuestión mediante una reciente sentencia de 26 de enero del 2022. Como decíamos, antes de entrar al fallo o a la resolución del asunto, nos parece muy interesante hacer un breve recordatorio de la normativa y lo que se dice al respecto. Recordemos que el artículo 27.1 del Estatuto de los Trabajadores dice expresamente que la revisión del salario mínimo interprofesional no afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, fueran superiores a aquel. Y esto es muy importante porque incluso esta literatura es luego también repetida o ratificada en el artículo 3 de cada Real Decreto en el que se ha ido publicando la subida salarial del SMI. Y es muy importante porque esto significa que solo se da afectación a los trabajadores que estén por debajo de esa cuantía que es publicada. Es decir, el actual SMI de 14.000 euros solo puede ser de aplicación a aquellos trabajadores que estén por debajo. Si es todo tan claro y la literatura es sencilla, ¿por qué surge la duda que comentábamos antes? ¿Compensar solo con el salario base o por el contrario con todos los conceptos? Pues muy bien, la duda fue suscitada efectivamente por el artículo 2 del Real Decreto donde se publicaba esa nueva subida salarial. Y es que el artículo 2 hay que reconocer que quizá no ha sido redactado con la deseada claridad o quizá la propuesta no ha sido la mejor de todas. Vamos a leerlo tranquilamente. Al salario mínimo consignado en el artículo 1, que es los 14.000 euros, se adicionarán, sirviendo el mismo como módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del Estatuto de los Trabajadores, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. Claro, esta redacción ya deja entrever si es solo un concepto, por el contrario también con los complementos. ¿Qué es lo que han dicho tanto la Audiencia Nacional mediante sentencia 71/2019 como el Tribunal Supremo mediante una reciente sentencia 74/2022? Pues muy sencillo. De forma unánime entienden que debe de ser de aplicación con todos los conceptos que conforman el recibo salarial. Es más, incluso la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha dictado una reciente nota informativa con fecha 1 de abril del 2022 en la que establece y aclara el modo en que debe aplicarse esta subida del SMI y cómo afecta a los convenios colectivos. En dicha nota informativa llega a decir expresamente que para conseguir la efectiva percepción del salario mínimo interprofesional garantizado hay que atender a las previsiones del convenio colectivo, incluyendo los diversos complementos salariales, salvo que una norma con rango de ley o el propio convenio colectivo establezca lo contrario. Y además recuerda, muy importante, que deben quedarse fuera los conceptos que son de carácter extrasalarial. ¿Y por qué llega esta argumentación en el Tribunal Supremo? Pues muy sencillo. Si no se hiciera así, es decir, la alternativa en la que solo se compensa con el salario base, estaría absolutamente claro que se estarían generando unas diferencias y unas disonancias que no son lo deseado por el legislador, ya que al final dos trabajadores que tengan la misma categoría profesional, en función de la antigüedad que tenga uno u otro, cobrarían cantidades diferentes. En consecuencia, y para sintetizar que este vídeo pueda ser interesante de futuro, recordamos tres sencillas reglas. En primer lugar, la subida del salario mínimo interprofesional solo será de aplicación a aquellos trabajadores que están por debajo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, salvo que el convenio colectivo o haya una norma con rango de ley que establezca lo contrario, por norma general los complementos salariales se van a computar a efectos de esa compensación y absorción por la subida del salario mínimo interprofesional, es decir, pluses, antigüedad, variables. Y por último, pero no menos importante, hay ciertos conceptos que jamás podrán ser compensados y absorbidos con las subidas del salario mínimo interprofesional, como pueden ser dietas, indemnizaciones, suplidos, es decir, todos los conceptos que sean de carácter extrasalarial no se deben de tener en cuenta. Y ojo, el artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores siempre recuerda que las percepciones salariales en especie tampoco deben ser compensadas con el SMI. Por lo tanto, nada más, si tuviesen cualquier duda al respecto, Pereira Menor, quedamos a su entera disposición. Muchas gracias.